Estimados profesores, tengan ustedes muy buenos días. Soy Rubén Elouani, director académico de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En el ámbito de estas jornadas universitarias de contabilidad 2021, cuyo lema es Información contable, instrumento indispensable para el desarrollo sostenible, tengo el agrado de hacer la presentación de este panel, el que estará a cargo de dos profesores con extensa trayectoria de profesores y como profesionales. En primer lugar, escucharemos a Pablo Rota, quien es contador público, profesor de grado y posgrado, profesor titular de Tecnología de la Información en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de Sistemas de la Información de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Comahue y profesor también del Máster en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad de Bolonia. Es especialista en tecnología de la información y actualmente es el secretario académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, coautor del Sistema de Información Gerencial, libro editado por la editorial Pearson. Fue director de congresos y jornadas académicas. Y el tema sobre el que él hará su exposición es promesas y aportes de la tecnología a la información contable y al desarrollo sustentable. Luego de él, escucharemos a Roberto Vázquez, quien es contador público, profesor titular consulto en asignaturas de contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue secretario académico de la misma facultad y subdirector de la carrera del contador público en la misma Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador categoría 1 y también es profesor de posgrado. Fue también decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas de Zamora y actualmente, desde el año 2014, es auditor general de la Universidad de Buenos Aires. Él hará su exposición sobre el tema Reflexiones sobre medición y valoración. Le damos la palabra a los expositores. Agradeciendo la presentación y en particular agradeciendo a las autoridades de estas jornadas universitarias de contabilidad la consideración de invitarme a reflexionar junto con ustedes de las promesas y aportes de la tecnología, en particular de la tecnología de la información hacia la profesión contable y al desarrollo sostenible. Pensé que sería interesante abordar estos temas a través de dos momentos distintos. En primer lugar, un trabajo muy referenciado, que fue una publicación en 4 artículos que hizo en su momento allá por el 1998 Harvard Business Review, que fue replicado en nuestro país a través de 2 artículos en la revista Gestión, en el cual le pidieron a 4 pensadores de aquella época que vieran el futuro de las organizaciones en los próximos 25 años por aplicación de la tecnología y que por lo tanto sus predicciones llegarían hasta nuestros días. El otro artículo que les propongo para el análisis es uno de muy reciente publicación por parte del Instituto Técnico de Massachusetts, cuya autora es Betsy Berkeley, que el pasado 26 de octubre propone analizar lo que se denomina en el trabajo las 5 fuerzas que rehacen a la contabilidad. Con estos 2 referentes quisiera abordar el tema hoy con ustedes. El primero de los artículos de la serie de Harvard Business Review corresponde a Peter Drucker. Este autor en aquel momento nos decía, en un trabajo que se denominó Trabajadores del Conocimiento y fue ampliamente difundido, que las organizaciones se nutrían en por lo menos un 90% de información interna, pero que esto iba a cambiar rápidamente por cuanto si querían prosperar inevitablemente iban a tener que recurrir a información de hechos ajenos a ella, iban a tener que tomar información de clientes que aún no tenían, mercados que no operaban
tecnologías que no dominaban, y esto las hacía dependientes de trabajadores del conocimiento que usaban un recurso, el conocimiento, que es un factor de producción completamente distinto a los conocidos, por cuanto es obsoleto muy rápidamente, y que, por otro lado, el propio trabajador era el dueño de ese factor de producción, por cuanto ese conocimiento estaba en su cabeza y lo llevaba a donde el trabajador fuera. Quería decir entonces Peter Drucker con todo esto que ni más ni menos los trabajadores del conocimiento eran potencialmente la ventaja competitiva de cualquier empresa que quisiera subsistir en el mercado. Esto dio origen a una serie de sistemas de administración del conocimiento que tuvieron cierto auge en algún momento y que llegan en alguna manera a nuestros días, utilizando una cantidad de herramientas y recursos que están disponibles para algunas organizaciones, pero que finalmente nunca llegaron a integrarse como los conceptos que originalmente este autor planteaba en ese afamado artículo de Trabajadores del Conocimiento. El segundo artículo corresponde a Esther Dyson, que con un trabajo denominado Un espejo en la pared, prestó atención sobre la pérdida de control que tenían los ejecutivos de aquella época sobre la imagen de sus organizaciones. Seguramente impactada por la penetración de Internet en todos los procesos de negocios, con proveedores, con clientes, esta autora dice que gestionar era como mirarse a un espejo en la pared. Resultaba incómodo, era inevitable, pero en algún punto podía ser hasta útil para las organizaciones asumir que habían perdido el control de su imagen y que solo podían gestionar administrando sinceramente sus relaciones con clientes y proveedores, porque nada podía ser ocultado. El tercero de los trabajos corresponde a Charles Handy, que con un artículo denominado La empresa de los ciudadanos aportaba un concepto todavía mucho más disruptivo que los anteriores, probablemente impactado por la masa de trabajadores que hacían su aporte en determinadas causas, como era, por ejemplo, el software libre, sin recibir ninguna remuneración al cambio, haciendo desarrollos gratuitos y compartiéndolos en comunidad. Creó el concepto de que habría que dejar de ver a la empresa como una propiedad de alguien, sino que las empresas iban a estar integradas por miembros a los cuales voluntariamente se suscribían a esa organización, que pertenecían a esa comunidad, pero a la vez que esas comunidades empresariales no tenían dueño, y que en definitiva estos conceptos no iban a hacer otra cosa más que fomentar el desarrollo de un nuevo concepto, de una nueva teoría de empresa en el futuro mediato de principios del siglo XXI. El último de los trabajos de la serie de Harvard Business Review estuvo a cargo de Paul Saffo, que con una visión un tanto pesimista de la capacidad de la tecnología con respecto a la posibilidad de administrar los volúmenes de información que nos proveía Internet, de todos los hechos que circulaban a través de la red de redes, no deja de hacer una aseveración desafiante en cuanto a que era inevitable que no existían herramientas para manejar estos volúmenes de información, y finalmente los que fueran amantes de las máquinas no iban a tener otro remedio más que, llegado a un punto, saber conscientemente que la tecnología no los iba a acompañar, iban a tener que apagar las computadoras y tomar decisiones por su propio criterio. Bueno, esto es lo que se veía ya hace 25 años. A partir de ahora vamos a ver qué es lo que se está diciendo en este momento, proyectando hacia el futuro con respecto a las posibilidades y aportes de la tecnología a nuestra profesión contable. Por un lado,
tenemos el uso de la inteligencia artificial que aplicada a la tarea contable no es otra cosa más que la posibilidad de que una cantidad de registros que se realizan en forma rutinaria y automática sean capaces de ser implementados a través de estas herramientas que hoy en día las tenemos con capacidad de manejar un auto o resolver múltiples situaciones. Bueno, hay un estudio de Ernst Young muy reciente que dice que el 53% de los ejecutivos de finanzas piensan que más de la mitad de las tareas que se hacen en gestión financiera podrán ser realizadas a través de inteligencia artificial en los próximos 3 años. La fuerza, según el trabajo del MIT que rehace la contabilidad, es toda la temática de blockchain y criptomonedas. A mi entender, este trabajo hace mucho hincapié en un tema de actualidad absoluta y excluyente como es la evaluación de las criptomonedas, pero no presta la misma profundidad en un tema que seguramente va a tener impacto fuerte en nuestra profesión, que es el uso de blockchain como un registro compartido e inmutable que seguramente dará nuevas posibilidades y nuevas dimensiones a la labor profesional de contadores en todo tipo de organizaciones. Otra de las fuerzas que está llamada a impactar a nuestra profesión contable es el concepto de RegTech. RegTech es el nombre que se le denomina, que se le da a una integración de distintas herramientas preexistentes destinadas básicamente a mejorar la respuesta ante marcos regulatorios. Estas startups que están trabajando en el desarrollo de este tipo de aplicaciones en distintos lugares del mundo no hacen más que tener como objetivo lograr aplicaciones que utilizando el procesamiento en las nubes o utilizando blockchain, utilizando big data, utilizando en parte inteligencia artificial, sean capaces de dar mejor respuesta a demandas regulatorias de forma tal de tener no un proceso estático en la generación de reportes y respuestas, sino también tener esa información actualizada, flexible y con costos significativamente menores a los que hoy en día cuesta generar respuesta a estos marcos que fijan condiciones a distintas organizaciones. Bueno, hay una fuerte tendencia en empresas que están trabajando en esta línea y seguramente en la medida que logren resultados concretos y positivos en los lugares que están aplicando este tipo de tecnología, probablemente ahí encontremos nuevos sistemas y nuevas aplicaciones que tendremos que ver con detenimiento porque vienen con una promesa fuerte de resolver cuestiones importantes para la gestión de nuestra profesión. Otra de las fuerzas mencionadas como que rehace a la contabilidad, y esto la verdad les tengo que confesar que me llamó la atención encontrarlo incluido en este informe, es la evaluación de intangibles. Y me llama la atención porque obviamente para nuestra profesión no es un tema nuevo, las dificultades, las limitaciones y la variabilidad que tenemos evaluando intangibles. Pero aquí está presente en este informe, entiendo que porque es una realidad que un poco derivado de lo que decía Peter Drucker en aquel trabajo de hace 25 años atrás, el conocimiento de las organizaciones crece tanto, los valores intangibles, inmateriales, tienen tanta trascendencia para las organizaciones que probablemente este problema que viene de hace larga data, seguramente es una de las fuerzas que rehacen a la contabilidad, por lo menos así lo ve la gente del Instituto Técnico de Massachusetts. El trabajo que estamos analizando del Instituto Técnico de Massachusetts hablaba de 5 fuerzas que rehacen a la contabilidad. Yo expresamente dejé para lo último lo que el trabajo considera en primer lugar, que es los criterios de ESG, Environment, Social and Governance, e impacto climático.
La trascendencia de estos temas, que es lo que nos atañe y nos interesa en estas jornadas universitarias de contabilidad, no solo es el primer aspecto, la primera consideración del trabajo de la gente del MIT, sino también es, a mi entender, el tema más controversial. Las tecnologías de la información indudablemente han avanzado muchísimo en los últimos años y van a seguir avanzando. Es una actividad incesante, cada vez surgen más productos, más demandas, pero técnicas como por ejemplo, y solo para mencionar las de más alta presencia en nuestras conversaciones, como son las criptomonedas, el blockchain y demás tecnologías, tienen un impacto a nuestro medio ambiente por el consumo de energía, por la demanda de recursos que tienen considerablemente alto. La valoración que tenga esta cuestión tiene que ver, creo yo, centralmente en nuestra profesión contable, porque los beneficios de la tecnología deberán estar medidos en algún momento por el costo ambiental que implica generarlas. Y ninguna de estas tecnologías dejan de ser deudoras con el medio ambiente. Probablemente sus aportes sean algo que justifiquen la inversión de esos recursos, pero no podemos estar seguros. Yo no lo sé y no conozco a nadie que pueda dar respuesta. Probablemente sea nuestra profesión la que, valorando costos y beneficios, tenga que tomar partido por decir cuál es el verdadero aporte de la tecnología y cuál es el verdadero costo ambiental de las cuestiones que estamos tratando cuando hablamos de tecnología, en particular tecnología de la información aplicada en las organizaciones altamente demandantes de energía y de recursos naturales que tanto les cuesta a nuestro planeta. Bueno, esto es todo, material para reflexionar si ustedes quieren. Les agradezco. Saludo nuevamente a las autoridades de las jornadas universitarias de contabilidad y agradezco la oportunidad que han dado en que esté presente en las mismas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la comisión organizadora de estas 42ª Jornadas Universitarias de Contabilidad y 7ª Jornadas Internacionales de Contabilidad por haberme invitado a exponer algún tema que tiene que ver con nuestra tarea contable. En este caso, yo he elegido hacer algunas reflexiones muy simples, muy sencillas, acerca de dos aspectos que son bastante importantes dentro de la contabilidad, como son la medición y la evaluación. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que a través de los años, y sobre todo fundamentalmente a través del siglo XX y de sus comienzos y después promediando este siglo, la contabilidad sumó a una cantidad de profesionales y de académicos que se dedicaron a investigar no solo la contabilidad desde un punto de vista en todos sus aspectos, fueron dejando de lado todos los aspectos instrumentales que hacían hacia lo que es la registración y demás, para centrarse en aspectos más de fondo. Por supuesto que muchos de ellos se dedicaron a tratar de delimitar cuál era el estatus de la contabilidad, si la contabilidad era una ciencia, una tecnología o una simple práctica. Esto después derivó en algunas otras cuestiones y entonces una parte importante de la actividad académica sobre contabilidad se dedicó a tratar de definir si esta contabilidad se dedicaba a medir o se dedicaba a valorar.
Estos dos aspectos que parecen así como se presentan o como yo los estoy presentando como dos aspectos distintos, en realidad podrían asemejarse a quizás dos caras de una misma moneda, porque los dos están íntimamente ligados. Pero esto ha tenido un desarrollo a lo largo del tiempo, desde los comienzos en que se empezó con esa distinción del valor de uso y el valor de cambio. Después se pasó por las cualidades de que tenían los distintos bienes, o sea, no solo limitarse a su expresión numérica, sino también qué era lo que verdaderamente representaban y cuál era la cualidad intrínseca de cada objeto. También la relación con los agentes económicos y el valor que tenía como satisfacción mediante una relación de utilidad y beneficio. Es el cálculo del valor, así se nos presenta como una ardua tarea para poder llegar a avanzar. Es cierto que a lo largo del tiempo estas dos cuestiones que parecen absolutamente independientes están totalmente entrelazadas y además conforman todo un aspecto que nos lleva a considerar distintas modalidades o cómo nosotros enfocar este tema. En principio, yo diría que tenemos acá algunas pequeñas definiciones, por lo menos de dos de los grandes pensadores o investigadores en contabilidad. La primera de ellas se refiere a Yuri Ihiri, quien determinó o expresó que la medida era una forma de lenguaje mediante la cual se representan los fenómenos del mundo real por números y la relación que hay entre ellos. En realidad, no especificó mucho más, pero sí lo que podemos saber o podemos delimitar es que los números representan a los objetos y que de esta relación entre los números se deduce la relación que puede haber entre ellos. Por otra parte, este tipo especial de lenguaje, para ser perfecto, debe adaptarse a una determinada actividad de transformación dentro de esos objetos a medir. Por otro lado, Mateschitz definió a esta medición como la asignación de numerales a objetos o eventos siguiendo ciertas reglas. Es decir, buscábamos que de alguna forma algún tipo de expresión de esta medición debería estar sujeta a cierta reglamentación o a ciertas reglas a seguir. Esta medición, además, debemos incluirla en un aspecto mucho más amplio, porque no solo significa cuantificar, sino que además hay que tener en cuenta los atributos cualitativos de lo que nosotros vamos a medir. Y para ello hace falta seguir a una teoría, y sobre todo a la teoría de la medición, a una teoría moderna de la medición. La medición, en este sentido, no es solo un atributo directo de la cosa, sino que además hay una relación de la cosa con el sujeto que la mide. Esto hace que la medición que nosotros a veces queremos pretender o pretendemos que sea totalmente objetiva, sigue igual con alguna carga de subjetividad en función del que la mide, porque el que la mide también hace su apreciación personal con respecto a bienes o lo que podemos llamar también procesos económicos o actividades económicas. Para poder establecer un proceso más o menos lógico en la medición, tendríamos que comenzar por definir las dimensiones del fenómeno que queremos
medir. Estos fenómenos son los que se presentan en la vida real, en el mundo real. Y entonces lo que nosotros sabemos, que queremos saber es cómo influye esto y qué dimensión vamos a dar para saber cuál es nuestra capacidad de medida. En segundo lugar, tendríamos que definir o clasificar qué vamos a medir. Y en este sentido, acá nos hacen falta recurrir a lo que se han denominado las escalas de medición. Escalas de medición que significativamente no fueron definidas por algún contable. Sí las adoptó después Mateschitz en todo su esquema y las utilizó directamente para poder actuar en función de ellas. Este tipo de escalas de medición en realidad las definió un psicólogo, Stevenson, que definió estas escalas, por supuesto, en otra dimensión, pero que después Mateschitz la utilizó y nosotros ahora vamos a ver algunos ejemplos cómo puede esto funcionar. También debemos definir las unidades empleadas, según sea la característica de los bienes o la dimensión de lo que nosotros pretendemos medir. En este sentido, nosotros en contabilidad sabemos que nuestra unidad de medición va a ser la moneda, pero esto no es exclusivo así. También nosotros podríamos medir en otro tipo de signos o de unidades, como podrían ser las cantidades, cosa que está en discusión acerca de si esto es posible, si está integrado en la contabilidad, si es una información adicional, etc. Y por último tenemos que definir la operación mediante la cual obtenemos un número que asignamos a cada objeto referido a las escalas o referidos a la dimensión que tiene el problema. Estos aspectos son aspectos que hacen al proceso de la medición. Volviendo sobre el tema de las escalas de medición que habíamos mencionado, en realidad hay 4 escalas que a nosotros nos interesan fundamentalmente. Una es la escala nominal. La escala nominal se refiere a los objetos distinguiendo unos de otros sin que exista o sin establecer ninguna relación entre ellos. En este sentido podríamos tener distintos grupos, un grupo de hombres y en términos contables un grupo de cuentas. Le sigue la escala ordinal. La escala ordinal asigna un número a cada fenómeno del mundo real de forma tal que exista una relación entre los números que permita identificar la relación entre los objetos. En nuestros términos contables, nosotros podríamos hablar que en esta escala nominal entran los activos cuando nosotros los ordenamos por grado de liquidez o incluso los pasivos cuando los organizamos por orden en su grado de exigibilidad. Después tenemos la escala por intervalos. Esto completa la ordenación establecida por la escala ordinal, definiendo los límites en que se encuentra situado cada uno de los objetos que han sido objeto de medición ordinal. En nuestro caso, si nosotros quisiéramos aplicar esto en los términos contables, es como si nosotros tanto los activos como pasivos, ya sean créditos o cuentas a pagar o demás, los organizáramos según su plazo de vencimiento, ya sea un año, a corto plazo o distintos plazos que nosotros quisiéramos poder establecer. Y finalmente tenemos la escala proporcional, que es la que nos permite, de alguna manera, establecer la relación que existe entre dos o más objetos determinados a los que se le asignó una unidad y que está basada en la proporcionalidad entre los mismos.
En términos contables, nosotros acá nos podríamos referir a cada partida del balance, ya que están referidos a una escala proporcional. Todos los números vienen expresados en una unidad determinada, generalmente como nosotros utilizamos la unidad monetaria, y están basados en la proporcionalidad existente entre los mismos. Siguiendo más adelante, nosotros podríamos llegar a concluir que la medición en contabilidad de alguna forma es arbitraria. Es arbitraria, ¿por qué? Porque en realidad nosotros lo que vamos a hacer es tomar alguna regla y esa regla la vamos a aplicar asumiendo que esa regla encierra la realidad. No siempre esto es así. Y además no debemos olvidar que está la parte del que mide, que a su vez también tiene un concepto acerca de esas reglas y un concepto de lo que es la realidad y lo que es la cosa a medir. En realidad, todo esto termina postulándose en una postura objetiva de la contabilidad y donde campea la prudencia y el conservadurismo. Esta es la típica situación que siempre nos ha presentado la contabilidad con relación a estos aspectos que tienen que ver básicamente con la iniciación de todos estos problemas y que esta postura de la objetividad y de la prudencia y demás está íntimamente relacionada con los aspectos de mantenimiento sobre el costo histórico, cosa que también tiene que ver con digamos, la postura que tenía Ihiri con respecto a mantener el costo histórico. Estas reglas que nosotros asumimos como que encierran la realidad, en definitiva no son más que algunas de las normas que nosotros aplicamos y que creemos que son suficientes como para hacer mediciones que tengan que ver con y que representen adecuadamente la realidad. Pasando directamente en los temas referidos a la medición y encarando el tema de la valuación, nos vamos a encontrar con distintos aspectos que tienen que ver. Y en esto, por ahí podríamos decir que la evaluación, como un proceso operativo, constituye un caso especial de medición. Su objeto es dar una medida subjetiva, tomémoslo con pinzas esta medida subjetiva, del valor de los objetos o sucesos económicos. En realidad, lo que acá sucede es que se produce una fractura o un cambio con respecto a todo lo que se venía desarrollando en contabilidad. Y el cambio es que de pronto se cambia de aquel concepto de que la contabilidad estrictamente patrimonial, la contabilidad destinada a resolver y a los resultados del ejercicio de una manera lo más objetivamente posible, ya a través del mantenimiento de un costo histórico, de pronto aparece un nuevo paradigma que no es el paradigma del resultado, sino es el paradigma de la utilidad de la información que es necesaria para la toma de decisiones. Y en este sentido, la contabilidad estaría ayudando a reducir algunas imperfecciones de la información para poder tomar decisiones sobre algunos caminos o procedimientos alternativos. Es decir, cuando nosotros hablábamos de medición, estábamos diciendo que quedaban algunos aspectos pendientes
en el sentido de que no era muy exacto y que quedaban algunas cuestiones por definir. Y entonces acá este nuevo paradigma de la utilidad, medición para tomar decisiones, pretende reducir algunas de aquellas imperfecciones y dar un mayor sentido a la información. O sea, aquí ya se asoma un aspecto más amplio, que es el de la información contable y de los objetivos que tendría que seguir la contabilidad a los efectos de poder informar de una manera más adecuada y más utilizable en la proyección. En este sentido, para quienes adhieren a la teoría de la valoración, la tarea de la contabilidad se restringe ¿a qué? A medir el valor. Es como ya no interesa tanto la medición en términos particulares de determinados objetos, sino que lo que importa es la medición de valor. Y en este punto, la contabilidad la toman como que debe ser una disciplina instrumental alineada con las finanzas para ayudar a formar los precios en los mercados. Esta a mí personalmente me parece una pretensión un poco exagerada de que la contabilidad pueda ayudar a formar los precios en los mercados. Posiblemente lo que puede hacer es tomar cuenta de esos precios que existen en el mercado y hacer algunas consideraciones acerca de ellos, pero que forme precios en los mercados parecería ser algo profundamente exagerado. Por otra parte, esta alineación con las finanzas también es un poco, veremos después en las conclusiones o en las reflexiones finales, que es un poco también arriesgado. Es cierto que la contabilidad toma todos los aspectos posibles que afecten a cualquier ente. Y dentro de ello está la actividad financiera, están las finanzas, como están otros tipos de consideraciones, el medio ambiente, como está el contexto, etc. La contabilidad no excluye ninguna de esas cosas, pero tampoco me parece, o sea, es mi opinión, no la veo como prácticamente alineada o de alguna manera, digamos, siendo un instrumento de las finanzas. Desde esta perspectiva, la contabilidad, en el fondo, busca que una valoración cuya determinación incluye la proyección. Es decir, la valoración para esto necesita ir hacia adelante y entonces necesita métodos de valoración con información del mercado. Y en este sentido, esta perspectiva de la evaluación, es necesario que busquemos cómo logramos hacer que haya una proyección. Esta valoración lo que pretende en el fondo es que a través de la toma de decisiones en esos mercados se pueda obtener una maximización del valor de la empresa. O sea, en el fondo, todo este proceso de valoración o de evaluación que se busca a través de todas estas ideas es buscar la forma de que obtengamos valor en la empresa más allá de los valores individuales que puedan tener o de la evaluación individual que puedan tener algunos objetos o algunos procesos que tienen la económica. Para hacer todo esto, por supuesto, se necesitan los valores o la información del mercado. Con respecto a todos estos puntos,
a uno le quedan algunos tipos de distinciones o de, digamos, algunas preguntas que uno se hace o algunas reflexiones que se hacen acerca de todo esto, que por supuesto yo he tratado de resumir en sus conceptos más fundamentales y de la manera más sencilla posible. No es que todo sea tan simple como yo lo he expuesto, sino que es bastante complejo. Pero acá, entonces, después de ver todo este tema acerca de la medición y acerca de la evaluación y acerca de todos los problemas que nos pueden presentar, que se nos pueden presentar en estos dos aspectos que son tan importantes dentro de la contabilidad, entonces algunas reflexiones uno hace acerca de todos estos elementos que hemos estado exponiendo. Y uno de ellos es, si la contabilidad es para medir, debería describir el ingreso. Esta es una posición de Mateschitz en el sentido de que él entiende que todo lo que es medición debe describir el ingreso, que en definitiva termina después con los resultados. Si lo que se busca es la valoración, esto cambia el objeto y todo se basa en medir la riqueza a partir de proyecciones. Y acá viene el otro problema. Si bien en el caso de medir, y sobre todo cuando estamos midiendo en aspectos que tienen que ver con el mantenimiento del costo y a partir del costo y todo lo demás, entonces nosotros estamos en una especie de una alta dosis de objetividad. Y en cambio, cuando nosotros buscamos la valoración sobre la base de proyecciones, esta valoración nos implica un altísimo grado de subjetividad. ¿Por qué? Porque vamos a desandar ciertos caminos y porque las proyecciones en realidad también exigen una determinación de aspectos que no están hoy en firme, sino que son ideas acerca de qué es lo que puede pasar. De acuerdo con todo esto, uno se pregunta cuáles son las medidas que debe hacer la contabilidad. Y entonces aquí podríamos resumir algunas posturas. Y algunos que proponen utilizar vectores de valoración que se derivan de las reglas utilizadas. Esta es una posición que de alguna manera sostuvo Mateschitz. Otros rechazan toda responsabilidad en la medida e información sobre expectativas de realización de objetivos en los informes financieros. Es decir, acá relativizan toda la idea de decir, un momento, los objetivos de los informes financieros no son solo, no son exclusivamente, digamos, de lo que pasó, sino que también hay expectativas de realización en el futuro. Y esto acá parecería que no se quiere mantener esa responsabilidad. Se quiere dejar que los informes sean como fueren. Otros le asignan responsabilidades en la valoración y opinan que el costo histórico puede ser aceptable. Esta es otra postura, en el sentido de que el costo histórico adecuadamente definido puede ser una respuesta aceptable a la capacidad que tiene de servicio esta información. Otros más opinan que lo correcto sería apoyarse en los precios de mercado actuales, tanto de entrada como de salida. Intentan justificar con esto el precio de reposición y además intentan con esto tratar de entrar dentro de lo que nosotros hemos conocido en algún momento, o conseguimos conociendo obviamente, como una contabilidad de costos corrientes.
Todas las opiniones y muchas más que existen sobre estos temas poseen suficientes fundamentos para ser consideradas, pero las dos quizás podríamos reducirlas a dos principales. Una, la de mantener la objetividad y el conservadurismo, y la otra, hacer que impere la hegemonía de las finanzas y la toma de decisiones. Estos dos aspectos son los que se han dado a lo largo del tiempo y sobre todo en nuestro caso en la Argentina, a arduas discusiones acerca del valor y del costo histórico, de la pretensión de mantener el costo histórico y las pretensiones de los valores corrientes o de introducir los valores actuales. Esta discusión fue permanente, a veces con un poco de violencias, también violencias intelectuales, por supuesto. Sin embargo, últimamente parecería que todo vuelve a ser razonable, que todo vuelve a mantener algún tipo de razonabilidad en estos procedimientos y que hay algunas cosas que nos permiten dudar acerca de algunos aspectos, sobre todo cuando se pretende la hegemonía de las finanzas. De más está decir que este tema que tiene que ver con la toma de decisiones y que sobre el cual se fundó toda una teoría de la decisión y que además fue y es el fundamento de muchas de las normas, sobre todo de aquellos estándares universales, o sea, de las normas internacionales o de los estándares, mejor dicho, internacionales de la información, y sobre todo es una de las bases fundamentales sobre las cuales se apoya esta NIF referida al valor razonable, porque el valor razonable tiene algunos aspectos que, si bien son interesantes, no dejan de ser a veces un poco imprudentes, sobre todo cuando tenemos que utilizar algunas medidas que no están ni en el mercado ni siquiera por aproximación. Y entonces allí entran a resolverse mediante la utilización de procedimientos con alta carga de objetividad. Continuando estas reflexiones, decíamos que si la información basada en el principio del costo es altamente inestable porque se refiere a un momento específico que puede cambiar, eso es cierto, pero eso es cierto también con respecto a todo, porque cualquier medición que nosotros hagamos siempre va a estar relacionado a un momento y a un contexto especial que puede alterarse rápidamente. Y así como puede ser que la información en principio del costo sea inestable, también es inestable la valoración fundada en expectativas futuras que tienen una fuerte dosis de incertidumbre por todos aquellos aspectos que tiene o cálculos que tienen que hacerse sobre aspectos futuros y con estimaciones que no siempre después se concretan en la realidad. Finalmente, quedarían unas preguntas que son algunas difíciles y algunas inquietantes, que están subyacentes en esta discusión acerca de mantener objetividad o subjetividades, acerca de principios de costo o principios de valoración basadas en expectativas futuras. Y estas preguntas quedan así. Si la contabilidad se subordina a las finanzas,
¿cómo queda su autonomía normativa y su estatus disciplinar? Es decir, si se subordina las finanzas como un instrumento de las finanzas, entonces, ¿dónde quedó toda la lucha y todo el análisis y demás de creer o de estimar o de discutir o de discurrir acerca de si la contabilidad es una ciencia, una tecnología o una simple práctica? ¿Dónde quedó toda la autonomía normativa, todas las normas que se fueron elaborando para el procedimiento? O sea, es una pregunta inquietante. Parecería que esta subordinación nos lleva a que la contabilidad, que podríamos admitir que es un apéndice o es un elemento dependiente un poco de la economía, ahora hacerla depender de un aspecto mínimo de la economía, uno de los aspectos de la economía, la degradamos hacia unos finales que son un poco difíciles digamos, de digerir. No es muy clara esta situación. Por otra parte, al ser un mero instrumento de las finanzas, al que además también se le puede responsabilizar de las crisis financieras, porque esto ya ha sucedido. Todas las últimas crisis financieras de los últimos años, donde han desaparecido prácticamente empresas fundidas, o sea, y a los cuales de pronto se dijo, bueno, es que la contabilidad no informó adecuadamente. Y esto no solo pasó ahora, pasó en la crisis del 29, también en esos casos dijeron responsabilidad, la contabilidad es responsable de no haber informado adecuadamente y por lo tanto, no, esto nosotros creo que no lo podemos admitir. La contabilidad no puede ser responsable de las crisis financieras. Las crisis financieras generalmente están basadas en la responsabilidad o en la falta de responsabilidad de administradores, presidentes o funcionarios de las empresas que, llevados por la codicia o por cosas similares, han provocado estas crisis. ¿Qué papel le cabe a la contabilidad acá y a los contables? Quizás el de haber algunos contables caminado por la cornisa de todas las normas y buscar las formas de esquivar. Lo que la realidad después determinó que quienes tuvieron que responder mentalmente fueron los administradores y los presidentes de las empresas involucradas. Los profesionales que estuvieron involucrados en estas cosas no respondieron penalmente. Algunos tuvieron que responder bajando o eliminando su prestigio profesional y además quedando bastante heridos por haber caminado por las cornisas y haber aceptado algún tipo de manipulación dentro de las normas. Por otra parte, querer nosotros responsabilizar a la contabilidad de determinadas crisis financieras es como si nosotros quisiéramos, como si yo quisiera responsabilizar al martillo porque me golpeé el dedo a tratar de clavar un clavo. La culpa no es del martillo, la culpa es mía que utilicé mal el martillo y en estas crisis financieras ocurre exactamente lo mismo. La culpa no es de la contabilidad, la culpa es de quienes, llevados por otros criterios no sociales, provocaron esto. Por otra parte, como lo propone Giri, ¿es irrelevante el costo histórico en la toma de decisiones? No lo sé. Posiblemente tengamos que analizar un poco más y quizás esto no sea tan irrelevante y el costo histórico nos sea útil para poder tomar decisiones. Finalmente,
Solo nos queda decir que todas estas preguntas que nos hacemos, todas estas reflexiones, todo este proceso que a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando con la contabilidad a través de todos los procesos de investigación y demás, creo que me parece, estas preguntas que a mí hace tiempo se me vienen planteando, como quizá la última podría ser si el valor razonable es tan razonable. ¿Por qué? Porque algunas cuestiones no son tan simples. Se ha metido por allí un componente de subjetividad altísimo que por otra parte ya ha demostrado en algunas circunstancias que ha sido dañino y que no funciona como debería. Finalmente, por supuesto, ¿qué es lo que nos queda? Seguir investigando. Pero ahora tendríamos que buscar una investigación a fondo acerca de las teorías de la medición y las teorías del valor, las teorías de la decisión, y entonces hacer un análisis profundo de esto, no solo superficial. Muchas veces nosotros hemos hablado de medición y de valor de una manera bastante superficial. Es cierto que en contabilidad nosotros hablamos de precio, costo, valor, y a veces los asimilamos y no son así tan sencillos. Los precios a veces no son estrictamente el costo, a veces no son estrictamente el valor, eso casi seguro. Y además tenemos que ver toda nuestra normativa que tiene que ver con estos temas para que nosotros volvamos un poco a ver cómo es todo este proceso que nos ha llevado a tantas preguntas y algunas más que quizás no están acá, pero que seguramente nos podríamos formular acerca de esta cuestión de la medición y la valoración en contabilidad. Con esto yo les doy las gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier consulta o para cualquier ayuda que también me puedan dar, porque es un tema que a mí me inquieta hace tiempo y que quisiera poder avanzar sobre él mucho más. Así que agradecería todas las opiniones que nos pudieran acercar. Muchas gracias y que estas jornadas sigan con el éxito que siempre las ha mantenido y que es el éxito de mantener tanto tiempo, tantos años. Por suerte, tengo hasta ahora la dicha de haber podido participar en todas. No me ha quedado ninguna afuera. Y esto yo debo reconocer que me ha servido para conocer muchísima gente, para despertar inquietudes en todos los sentidos y espero yo también poderlas haber despertado en todos los que me oyen. Muchas gracias y a seguir con estas jornadas que son importantes. Gracias.